साड़ी माने बकाइंदा बगड़ा आलू हम आठ बड़ा आठ नॉन स्टॉक सामान की पाना न थड़ी को नॉन स्टॉक तो आकर नहीं साड़ी नहीं. Amigos del programa El Hombre y la Tierra, hoy tenemos un gran honor que recibimos en plena naturaleza y rodeado por lo más florido de los guerreros del pueblo Majecodoteri. Estos hombres no se han pintado ni se han arreglado para hacer una película. Se visten así en todas las grandes solemnidades. Hoy llevan sus mejores galas, sus plumas y sus pinturas de guerra, porque concretamente nos reciben para iniciar una de las más maravillosas aventuras que puede vivir un hombre de la civilización. Hemos podido llegar aquí con un gran equipo de material pesado a Venezuela, al Alto Orinoco, gracias a un verdadero esfuerzo logístico. En este esfuerzo, como siempre, ha colaborado el equipo de televisión española, del Hombre y la Tierra, el organismo venezolano Codesur y también la misión del Platanal en la cual estamos en este momento. Porque tratamos nada menos que de contarles a ustedes, con las imágenes coloristas del cine, con los oídos de nuestra técnica más perfecta, cómo viven, cómo se desenvuelven y cómo mueren los huaycas, los Yanomamos, uno de los pocos pueblos verdaderamente libres que quedan en el mundo actual. Un pueblo que prácticamente no ha evolucionado nada desde hace 10.000 años. Un pueblo que depende para todo de la selva. Un pueblo que tiene todo cuanto ansiamos y admiramos los que somos prisioneros de la civilización. Vamos a ir por las rutas de la selva virgen. Nos vamos a trasladar a sus poblados. Vamos a navegar por sus ríos. Vamos a penetrar en sus ritos sociales y religiosos. Vamos a tratar de llegar al espíritu de uno de los pueblos más nobles y admirables que quedan. Y mi mensaje, queridos amigos, sería uno: respeto, admiración y un esfuerzo de todos para los que tienen la aventura de vivir todavía en un paraíso, para los que tienen la aventura de no haber modificado las leyes ecológicas del hábitat que les soporta, puedan seguir viviendo así durante muchos años. Ahora les voy a mostrar las puertas del último paraíso. Nuestras exploraciones aéreas nos permitieron comprobar perfectamente que los huaycas viven en regiones de selva caducifolia, de selva que periódicamente en las épocas secas pierde la hoja, al menos en una buena parte de sus árboles. Este tipo de hábitat es mucho más aceptable para los seres vivos y sobre todo para los seres humanos que la selva virgen tropical lluviosa. No pueden eludirse cuando se buscan los huaycas los raudales de los ríos del Alto Orinoco y sus afluentes. Son famosos el raudal de Guajaribos y el raudal Peñascal. En un inmenso hábitat que tiene una extensión aproximada de 200.000 kilómetros cuadrados, viven en torno a su hábitat ancestral, que es la Sierra de Parima, unos 14.000 huaycas. 9.000 quizá en Venezuela y 5.000 en territorio brasileño. Desde el aire descubrimos su poblado. Recibe el nombre de Chabono en idioma huayca y se caracteriza porque constituye un poblamiento aislado perfectamente del entorno selvático, mediante unos amplios tejados inclinados a una sola agua que proporcionan protección contra la lluvia y también contra el sol excesivo. Sin perturbar a los Yanomamos que habitan en este Chabono con nuestra presencia, nos gustaría ir contándoles cómo transcurre la jornada en lo que podemos considerar como un poblado feliz. El alto tejado que separa al huayca o Yanomamo de la selva hostil y exterior está soportado
por maderas elegidas entre los árboles más firmes y duraderos de la selva. La palma, perfectamente entretejida, constituye una separación que no solamente libra de los aguaceros de la selva al Yanomamo, sino también de cualquier tipo de inclemencia del tiempo y sobre todo de las flechas de los enemigos. En su parte interior, el tejado puede tener hasta 8 metros de altura. Sin embargo, en la parte posterior es mucho más bajo y muchas veces los xiabonos están rodeados de una verdadera empalizada defensiva. Durante las 2 o 3 primeras horas de la mañana, los huaycas están en el exterior, muchas veces al otro lado del Orinoco. Están trabajando, recolectando en sus huertos, o conucos, o cazando. Cuando el sol se levanta sobre la selva, cuando comienza a sentirse el calor, estos hombres felices retornan tranquilamente. Seguidos de sus perros, acompañados por sus mujeres, muchas veces por sus niños, cargados con sus corotos, como se conoce en Venezuela, a todas estas cosas que llevan a las espaldas, muchas veces ayudándose con elementos proporcionados por los misioneros o exploradores como machetes, han recolectado los frutos que constituyen su nutrimento o han cazado los animales que completan su dieta proteica. Conocen perfectamente los vados de los ríos, saben también muy bien los sitios donde no hay rayas eléctricas o tembladores, peces estos que pueden proporcionar al hombre serios percances. Prefieren andar sobre el fondo que nadar, porque generalmente van cargados de pertrechos que se estropearían si cruzaran los ríos a nado. Nunca abandonan sus armas, sus largas flechas y sus arcos, ni siquiera cuando van a recolectar, porque siempre puede acechar un enemigo en la selva. Resulta evidente que los huaycas se visten de aire y de sol. No llevan básicamente sobre su cuerpo más que algunos cordoncillos que generalmente tienen carácter ritual. Sin embargo, las pinturas y los adornos constituyen para ellos algo esencial. Se cubren la cabeza con plumones de gavilán u otras aves de presa. Se colocan en las orejas, no digamos que pendientes, pero preciosos adornos hechos con pluma de guacamayas y otros itaciformes. Para pintarse, cosa que hacen casi todos los días después de sus labores cotidianas, emplean sobre todo el onoto y el carbón. Las pinturas rojas generalmente tienen carácter social. La pintura negra es una pintura de guerra. Cuando un huayca aparece pintado de negro, hay que temerle. Los pies de los huaycas, como muchas partes de su anatomía, están perfectamente adaptados a la vida selvática. Son anchos y bastante planos. Los rostros resultan verdaderamente hermosos. Los ojos, ligeramente oblicuos, hablan perfectamente de su origen mongólico. Este pueblo, de cuerpos perfectamente proporcionados, de rostros bellísimos y aspectos sumamente atractivos en las jóvenes mujeres, puede considerarse como el de los primeros pobladores de América. Los antropólogos les llaman paleoindios o paleoamericanos, porque descienden de las primeras oleadas que llegaron al continente. Las mujeres, además de bellas, son robustas, porque trabajan en la agricultura y se ocupan de muchos de los problemas domésticos. Las niñas comienzan a adornarse con los palitos que atraviesan los tabiques nasales y labiales desde su infancia. Para el huayca, el adorno tiene una importancia enorme. Adorno de origen vegetal o animal, flores, plantas, plumas de aves, pieles de mamíferos. Infatigables marchadores, los pequeños yanomamos, que tienen una talla media de 1,60 m, andan con verdadera gracia. Se adornan con plumas de guacamayo. Cualquier adorno de origen animal o vegetal para ellos constituye objeto de auténtica importancia. Su prestancia resulta innegable. Y colgados en distintos rincones del Xiabono aparecen los adornos rituales, muchos de ellos hechos con las plumas del paují,
de la pava de monte, de estos crácidos, gallináceas americanas adornadas de bellos copetes. Mientras transcurre apaciblemente la jornada en el chapono, un joven trepa ágilmente para reparar el tejado. Estas labores de reparación son casi permanentes. Un vendaval, un aguacero, cualquier problema que surja en la selva puede ocasionar pequeños desperfectos que el Yanomamo, que es sumamente organizado y que domina muy bien las técnicas, por ejemplo, del hilado del algodón, como está haciendo esta mujer que muestra en sus mejillas las huellas del luto. Cuando las mujeres tienen las mejillas ocráceas, es que han mezclado las lágrimas con la ceniza del hogar, cuando lloraban al muerto o al agonizante, y no se limpian sus mejillas con la huella de luto hasta que realmente se las va cayendo o va desapareciendo después de sus baños en el río la huella de su dolor. Mientras tanto, los guerreros dedican casi todo su tiempo a preparar sus armas. Hacen el arco con la flexible y dura madera de la palmera pijihuao y emplean para trabajarle la quijada del báquiro. Este es un dato verdaderamente extraordinario, porque se piensa que los primeros útiles que manejó el hombre pertenecían a lo que se ha llamado la industria osteo-odonto-querática, es decir, procedían de huesos o de dientes de animales. Y aquí tenemos a los Yanomamos trabajando todavía como los remotos australopitécidos con elementos que obtienen de los huesos o la dentadura de los animales. En el tejido de cestería, los Yanomamos son verdaderamente diestros. Para trabajar manejan tanto las manos como los dientes con una facilidad verdaderamente asombrosa. Son intuitivos. Se diría que todos los cálculos de las labores les llevan perfectamente impresos en su cerebro de una manera artística. No calculan, no miden, pero las cosas les resultan verdaderamente armoniosas y bien proporcionadas. Disfrutando de una existencia paradisíaca, el Yanomamo, sin embargo, es laborioso. No se abandona a lo que podríamos llamar un dolce far niente selvático. Siempre está haciendo alguna cosa. El muchacho que trabajaba en el tejado está haciendo una pequeña reparación, empleando las hojas que acaba de cortar para rematar el alero de la entretejida palma. Mientras tanto, cerca del hogar penden los objetos del Yanomamo, los huesos de los animales que ha matado, los distintos elementos en los que guarda los líquidos o los alimentos, casi todos ellos de origen vegetal, las plumas que constituyen sus adornos. Y mientras tanto, descansan echados tranquilamente en sus hamacas o chinchorros. Las hamacas clásicas, genuinas, son de bejucos. También utilizan ahora hamacas de algodón, que cultivan y saben tejer perfectamente. El hogar está generalmente entre 3 hamacas. El hogar constituye la sede de la familia. Aunque aparentemente están todos unidos bajo el gran alero del chapono, las familias tienen una gran independencia. Están en torno al fuego común. Ahí vive el Yanomamo con su esposa o sus esposas, ya que los Yanomamos son relativamente polígamos. Quieren mucho a los animales domésticos. No hay aldea Yanomama en la que no haya loros, guacamayos, perros y monos. Con el cambur, el plátano, nutren también a los animales. Aquí encontramos a esta mujer que después de masticar cuidadosamente los plátanos, les está introduciendo en la boca del pequeño loro de la misma manera que lo haría su madre. Profesan un auténtico amor a los animales. Cuando pretendíamos obtener alguno a cambio de cosas verdaderamente útiles para los Yanomamos, resultaba muy difícil, porque la mujer o los niños lloraban y no querían desprenderse del pajarito, del mono o del roedor, que para ellos constituía un miembro más de la familia.
no han aprendido todavía a alimentarse con los animales que crían. Les parecería algo así como comerse a un semejante. Y mientras tanto, los poderosos guerreros, adornados, trabajan o observan. Y se entregan, sobre todo, al trabajo meticuloso, artístico, perfecto de preparar sus armas. Las temibles flechas yanomamas que llevan la empenoladura con plumas de paují. Las puntas, muchas veces de madera, de dura madera que obtienen en la selva, son trabajadas meticulosamente con la ayuda también de un elemento antiquísimo, un elemento de corte perfecto y que sin embargo está hecho con el diente del picure, un roedor sudamericano que puede encontrarse perfectamente dentro del hábitat de los huaycas. Preparada la caña de la flecha, se le incrusta la punta, que generalmente es de madera, sin embargo tremendamente penetrante y cortante. El arte, la perfección, la meticulosidad con que trabajan los yanomamos nos hablan de épocas pretéritas y felices de la humanidad. La satisfacción de la obra bien hecha, la satisfacción del arma que caracteriza precisamente al buen guerrero. El que mejor hace sus flechas es más apreciado por los demás. Y las flechas huaycas llegan muy altas en el cielo o muy adentro en la carne de los enemigos. Tienen diferentes puntas, 2 metros de larga. Según sean para la guerra, para la caza, para envenenar con curare, para la pesca o para matar pájaros, las puntas son diferentes, pero extraordinariamente eficaces y adaptadas a su misión. En los conucos cuidan, observan y controlan las cañas que constituyen el ástil de las flechas. No las cortan hasta que llega el momento adecuado. Entonces las ponen a secar una temporada y con ellas construirán sus tremendas, sus largas, sus temibles flechas. 2 metros, tanto como el arco. Parece una longitud desmesurada comparada con el tamaño de sus usuarios, pero esto les da enorme penetración y eficacia. Y en un momento determinado de la mañana, correspondiente seguramente a nuestro aperitivo, llega un manjar insólito a la aldea Yanomama. Una araña mona, araña gigante, casi tan grande como un pequeño centollo. Entonces las mujeres alegremente, entre risas y bromas, la van a asar. Observan cómo el tremendo arácnido, que haría correr de miedo a cualquier ser civilizado, se va asando poco a poco y cómo el aroma de este artrópodo, que podríamos remotamente comparar con nuestros mariscos, va llenando la aldea Yanomama. Cuando esté perfectamente asado, es decir, en su punto, habrá llegado el momento de repartir esta golosina entre las mujeres que por un momento han abandonado sus labores. Muchas veces los jóvenes cazadores, cuando salen a emprender sus diarias expediciones, encuentran arañas gigantes cerca de los poblados. No son raros estos gigantescos arácnidos, pero el huayca o yanomamo toma muchas precauciones para capturarles. Les cogen generalmente con palitos para evitar la picadura que ocasionan con sus fuertes quelíceros, para evitar también el contacto con un pelillo que recubre el cuerpo de estos animales y que ocasiona tremendas irritaciones de la piel. Las arañas gigantes matan hasta pequeños pájaros, son auténticos depredadores de la selva e indudablemente constituyen un elemento proteico que el hombre de la naturaleza no tiene por qué despreciar, aunque a nosotros el aspecto del manjar nos parezca horripilante. En cuanto se captura el enorme arácnido, se la introduce en el interior de una pequeña jaula vegetal, que trae corriendo un niño del poblado, porque no se puede, naturalmente,
desperdiciar el botín. Y las mujeres del Chapono nos permiten a nosotros darnos cuenta de que no debe ser desagradable el gusto de la araña mono. Podemos observar que la comen con verdadera delectación y no nos sorprendería nada que constituyera un aperitivo digno de aprecio una vez que nos familiarizáramos con este extraño y sorprendente alimento. Los huaycas, salvo aquellos que han sido transculturados, es decir, que han recibido elementos extraños a su cultura, se tonsuran el centro de la cabeza. Llevan una amplia coronilla que parece ser que, entre otras cosas, tiene la misión de que los poderosos guerreros puedan exhibir las cicatrices que han recibido en los duelos rituales con que dirimen sus problemas. Para afeitar la coronilla de los Yanomamos, para realizar la curiosa tonsura que llevan prácticamente todos estos indios cuando no están transculturados, emplean también un elemento vegetal, la corteza de una gran gramínea que crece en sus conucos. Y resulta asombroso ver cómo corta este elemento y ver también la destreza con que es manejado por la mujer Yanomama. Dicen que los pacientes sufren auténticamente durante la operación, pero los huaycas son sumamente estoicos. Para ellos, la raspadura ocasionada por esta improvisada cuchilla es algo que soportan con auténtico estoicismo. También, en este caso, la mujer que realiza la operación está de luto. Lleva las mejillas oscurecidas por las lágrimas mezcladas con la ceniza del hogar. Y el joven guerrero pacientemente permanecerá durante media hora o una hora hasta que su cabeza, flamantemente afeitada, pueda lucir las huellas de los macanazos que ha recibido en los duelos de honor. Pero ha llegado la hora del baño. Un par de horas antes de ponerse al sol, todo el grupo del Chapono desciende nuevamente al Orinoco. Aquí las aguas del gran río, del Padre de la Tierra, son todavía rápidas. Resultan sumamente agradables por su tibieza para el baño. Y diariamente las mujeres, los niños, los guerreros, incluso el chamán del poblado, se entregan a los juegos interminables, a los gritos, al placer de sentir sus cuerpos acariciados por las aguas del gran río. A los que presumimos de nuestro grado de civilización y de cultura, a los que tenemos que esperar el fin de semana o los 15 días de veraneo para hacer lo que hacen los huaycas durante toda su vida, nos asombra y en cierto modo nos dejan perplejos los derroteros de nuestra progresista e incomprensible civilización cuando uno conoce a los verdaderos hombres primitivos. Habíamos contemplado, desde luego, muy parcialmente y procurando no perturbar al huayca con nuestra presencia, algunas de sus labores cotidianas, su vida en el Chapono, en el poblado permanente. Pero queríamos penetrar más en la vida y costumbres de este fabuloso pueblo primitivo. Queríamos subir Orinoco arriba para llegar hasta sus poblados de verano, hasta sus verdaderos paraísos, hasta los rincones donde el huayca, dejando temporalmente el poblado permanente, se entrega a la caza, se entrega a la pesca, disfruta de los más bellos panoramas y de las tierras más selváticas del mundo. Nuestro viaje estaría cuajado de maravillosas y sorprendentes aventuras, pero este será tema para los próximos episodios de la gran aventura de los Yanomamos.